Muy buenos días a todos ustedes. Tal cual como mi colega Eduardo lo dijera, es la tercera vez que tengo el honor de estar aquí enfrente del Congreso de Avipla, tratando de darles un mensaje que ojalá les enriquezca la velada. Yo, residiendo en Estados Unidos, definitivamente no vine en moto. Pero tengo que decir que el camino entre Maiquetía y Caracas pude ver muchas demostraciones de habilidad y de esquivar y gente que arriesga su vida todos los días en las carreteras. Congratulations, digamos, felicitaciones a todos ellos porque son unos haces de la motocicleta. Yo siempre fui enemigo de las motos porque cuando era joven y me gustaba andar en moto, era fumador. En ese tiempo fumaba tabaco. Y en el momento que yo quería comprar motos, no pude encontrar nunca un modelo que venga con cenicero. Bueno, vamos a pasar a temas más serios. Mi exposición es bastante larga y no quiero que el próximo orador tenga menos tiempo. El temario del día de hoy, vamos a hablar del impacto del shale gas. No vamos a hablar exclusivamente del shale gas o qué es lo que es el shale gas y cómo se lo extrae, sino más que nada el impacto que tiene esta nueva actividad de la cual todo el mundo habla en los costos, la ventaja que ofrece a aquellos que lo tienen para la competitividad en las ventas. Vamos a presentar cuáles son los proyectos que están en este momento siendo construidos o diseñados o anunciados para utilizar este shale gas. Vamos a ver la reacción del resto del mundo, digamos, cómo hace el resto del mundo para competir con este shale gas de Estados Unidos o de donde provenga y cómo se puede seguir las actividades utilizando los recursos que se tienen. Vamos a hablar también del impacto de este shale gas en América Latina, juntamente con las conclusiones que se van a derivar de lo que vamos a presentar. Este mapa que deben haber visto 48.500 veces es el mapa de Estados Unidos y donde están las cuencas donde se saca el shale gas. Pueden ver que hay shale gas hasta en California, un estado donde jamás se lo va a extraer porque la legislación actual no permite perforación en el estado de California. Todas las celebridades de Hollywood seguramente se van a horrorizar con espanto si ven un equipo de perforación desde sus ventanas. Probablemente el día que se acabe el shale gas en el resto del país, California permita exploración de petróleo en su territorio. Estas cuencas han generado una riqueza muy grande y una actividad industrial realmente impresionante. Viviendo en Houston, que es la capital del petróleo del mundo, yo puedo ser el testigo del impulso que ha dado esta nueva actividad a todo lo que es el sector energético de Houston. La primera ventaja que vamos a observar, que es derivada del shale gas, se demuestra en esta gráfica. Hay dos líneas en esta gráfica. La línea azul es los costos, la línea de costos de los productores de Estados Unidos en el año 2005, mientras que la línea roja es en el año 2012. Siempre los campeones del bajo costo en materia de gas y de recursos energéticos ha sido el Medio Oriente. El Medio Oriente, lo vemos a la izquierda de la gráfica, tiene los costos más bajos. En el 2005, si vemos la posición de Estados Unidos, el punto rojo en la curva azul, Estados Unidos estaba lejos de tener la competitividad de los árabes. Si observamos años más tarde, en el 2012, cuál es la competitividad de Estados Unidos en la línea roja, Estados Unidos tiene el segundo lugar y muy cerca de la competitividad del Medio Oriente. Eso es derivado exclusivamente de este boom del shale gas. Dicho de otra forma, si comparamos los costos de etileno, cada uno de estos gráficos nos muestran 3 años, 2012 en azul, 2013 en rojo, 2014 en celeste, y cuáles son
los márgenes que dan el contrato de etano en Estados Unidos, el contrato de NAFTA en Europa, NAFTA en Asia y también el LPG, el gas licuado, en Asia. Sin observar esto demasiado, directamente fijándonos en el tamaño de las barras, los márgenes para etileno favorecen la producción del contrato de etano de Estados Unidos. Si lo vemos desde el punto de vista del polietileno, tenemos exactamente la misma proyección. En este caso vemos los márgenes del polietileno de alta densidad para los 3 años, 2012, 2013, 2014, y la ventaja del contrato de etano que le está dando esta nueva competitividad a la industria estadounidense. El shale gas está creciendo muy rápidamente. Este gráfico muestra más que nada que los tipos convencionales de gas están siguiendo una trayectoria, digamos, estable. No va a haber gran incremento de producción en los otros segmentos, como el gas asociado al carbón, el gas offshore, el gas convencional en tierra, lo que se llaman tight gas, que es algo así como lo que se produce en Canadá con lo que se llaman allá las arenas bituminosas o tar sands. Y en el color verde vemos que el crecimiento del shale gas, esto es una proyección porque esto todavía tiene que ocurrir, se proyecta que el crecimiento del shale gas va a ocupar casi el 50% de la producción de gas en Estados Unidos para el año 2040. O sea que es el tipo de producción que crece más rápidamente. Y esto se debe a que las tecnologías empleadas para extraer este shale gas están mejorando día a día. Ya en vez de tener un solo pozo que se perfora para producir, se coloca una plantilla con 8 pozos y cuando se llega al segmento de la perforación horizontal, se puede ir en todas direcciones siguiendo el contorno del reservorio de shale gas para la explotación más eficiente y más rápida. Entonces, con todo este etano y con esta promesa del shale gas, la industria norteamericana dijo, bueno, vamos a hacer algo con este gas y fundamentalmente, si tenemos mucho etano, vamos a transformarlo en etileno. Esto no es para memorizar esta tabla, ni mucho menos, pero cabe decir que son 11 proyectos para construcción de crackers. Estos crackers van a ser crackers de lo que se les llama crackers de escala mundial. Por esto entendemos que un cracker de escala mundial tiene una producción de 1 millón de toneladas al año o más. Las flechas rojas les indica cuáles de los proyectos listados aquí están actualmente en construcción. Muchos de ellos están todavía en la fase de obtener un permiso para la construcción y todo tipo de estudios de posibilidades. Pero estos 5 ya están anunciados como que se van a construir, son todos crackers muy, muy grandes y es la pregunta de todo el mundo, ¿cuántos de ellos realmente se van a llegar a construir? Y hay 2 versiones. Unos dicen, bueno, si se anunciaron 10, se construirán 5 o 6. Y hay gente que dice, consultores que me dicen, hay 10 anunciados o 11 anunciados, pero yo conozco gente que todavía está por anunciar su cracker. O sea, en resumidas cuentas, es difícil saber cuántos crackers se van a construir, pero eso es una historia que la vamos a contar cuando suceda. También hay muchas expansiones de la capacidad de etileno. Estos van a suceder sí o sí porque es el proceso más barato de obtener etileno, porque estas plantas son plantas existentes. Todo lo que se hace es un desbotellamiento de la planta para aumentar la capacidad y esto es algo que está ocurriendo. Si se ven las fechas en la columna de la derecha, muchos de estos proyectos están sucediendo ya en este momento, están bajo construcción y algunos van a arrancar en 2015-2016. También, como va a haber demasiado etileno, una de las formas que utilizan los productores para asegurarse que pueden colocar su producción de etileno es tener una planta de polietileno, estar integrado, tener etileno y tener polietileno. ¿Por qué? Porque si hay exceso de etileno, es mucho más fácil exportar una bolsa de polietileno en un contenedor normal que tener que exportar etileno
que tiene que ser llevado en un contenedor especial a muy alta presión, a muy bajas temperaturas, y los costos se incrementan. Entonces, tener una planta de polietileno ha sido un objetivo también muy buscado por estos productores, y estos son los proyectos y las fechas más o menos de cuando van a comenzar a producir. Todo es tentativo, está cambiando, algunos proyectos se hacen más rápido, algunos se van a demorar un poco más. Entonces, resumiendo todo esto, hay 11 nuevos crackers que van a sumar más de 12 millones de toneladas al año, 9 en la costa del Golfo, donde Luisiana y Texas es fundamentalmente donde están la mayoría de los crackers, 2 en el noreste para aprovechar las regiones ricas en etano en la zona de Pensilvania, y la capacidad de etileno puede llegar a aumentar en un 51% si estos crackers se materializan tal cual como se los ha anunciado. Si tomamos un escenario modesto, podemos decir que si solamente 7 crackers se construyen, todavía la expansión de capacidad va a ser el 37%. O sea, ¿cuál capacidad va a ser la que vamos a tener dentro de 4, 5, 6 años? No sabemos, pero puede llegar a ser uno de estos dos escenarios, un 51%, un 37% de capacidad. También tenemos que la capacidad de polietileno en la última línea de esta lámina puede llegar a aumentar el 47% a más de 22 toneladas métricas por año. Esto es una gran cantidad de polietileno. La pregunta siguiente es, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo llegan estos crackers? Bueno, esta gráfica va cambiando día a día. Yo hasta les podría decir que la barra larga en el 2017, casi que podría decirles que debería ser un poquito más larga, llegar hasta las 8.000 toneladas anuales, y las capacidades que van a entrar al mercado en el 2018, 19 y 20 van a ir variando. Como decía, algunas se pueden adelantar, algunas se pueden atrasar, pero sí estamos ubicando al 2017 y con algún atraso 2018 como un periodo muy activo en el cual pueden llegar a entrar un volumen muy grande de etileno en el mercado, y polietileno también. Y luego la pregunta es, ¿a dónde va a ir la producción de polietileno de Estados Unidos? Esta gráfica nos muestra un estimado, digamos así, de la capacidad, del incremento de capacidad de polietilenos lineales en los próximos 10 años, digamos así, del 2015 al 2025. Y decimos que es un estimado porque estas son plantas swing en las cuales parte de la producción es polietileno de alta densidad, parte es polietileno de baja densidad lineal. Entonces, el estimado de nuestros consultores es que la capacidad de producción para polietilenos de baja densidad lineal va a aumentar más o menos en la proporción que está mostrando esta gráfica. Ahora, hay que decir que en Estados Unidos gran parte de la producción de polietilenos lineales están hechos con metalocenos, y las propiedades que tiene este método de producción es que permite paredes cada vez más delgadas de polietileno y permite producir más película de polietileno utilizando una menor cantidad de resinas plásticas. También, entre otras de las cosas que debemos nombrar, es que Estados Unidos es un país donde ya en muchos estados hasta se están prohibiendo las bolsas plásticas. Es un estado que se empieza a preocupar por el medio ambiente y se están prohibiendo algunos productos de plásticos. No hay nada malo con el plástico, simplemente mucha gente no sabe qué hacer con la bolsa una vez que la usa. Es un problema de educación. Entonces, si vemos el consumo de polímeros por persona, per cápita, expresado aquí en kilogramos por persona, podemos ver que Estados Unidos tiene el mayor consumo de plásticos per cápita del mundo, inclusive mucho mayor que el de Europa. Y si lo comparamos con el resto de América Latina, ahí tienen las diferentes cifras de consumo per cápita para polietileno, polipropileno y poliestireno. Entonces, esto nos hace, fundamentalmente lo muestro para decir que es
muy improbable que Estados Unidos pueda absorber semejante capacidad de polietileno que se está generando en estos proyectos anunciados. Es mucho más factible que el consumo el consumo por persona en América Latina, que tiene números más bajos, se incremente a una tasa mucho más rápida que la de Estados Unidos. Entonces, definitivamente Estados Unidos va a depender de exportar gran parte de esta producción que viene al resto del mundo. ¿A dónde va a ir esta producción hacia el resto del mundo? Esta gráfica muestra cuáles son los países que tienen un superávit de producción, cuáles son los exportadores y cuáles son los importadores. Y podemos decir que exportadores en general van a ser Estados Unidos por su bajo costo y el Medio Oriente, que tienen exceso de capacidad y que están exportando a otros lugares. Hay algo de exportación también de Corea hacia China, Indonesia, inclusive América Latina. En América Latina vemos que hay algo de exportación, compañías como Braskem exportan polietileno, pero la cantidad de producto que se importa en América Latina sigue siendo muy superior a aquella que la que se exporta. América Latina es una región deficitaria en polietileno. Entonces podemos esperar que América Latina, África y las regiones que no son autosuficientes en generación de resinas plásticas van a ser potencialmente objetivos para ventas de productos americanos. Y tenemos que decir que este boom de shale gas no es solamente crackers de etileno y plantas de polietileno. Tenemos que se han planeado 8 nuevas plantas de propileno, lo que se llaman propileno a propósito, es el propileno que se hace de un proceso de sacarle el hidrógeno al propano. Esta deshidrogenación del propano crea propileno a propósito, digamos así, e hidrógeno. Hay 8 plantas anunciadas, ya vamos a hablar de eso un poco más tarde, 10 plantas de metanol, justamente por la cantidad de gas que hay, 8 plantas de fertilizantes, amoníaco, urea, los fosfatos, sulfatos de amonio, una planta para transformar gas seco a líquidos, que lo va a hacer Sasol, compañía sudafricana, proyectos para exportar gas, también vamos a hablar un poco más de estos proyectos, y gas natural para un montón de usos que hasta el momento en Estados Unidos no se han empleado. Uno siempre dice Estados Unidos tiene el mayor desarrollo en tecnología y en uso de recursos, pero esto no es cierto todo el tiempo. Un ejemplo que yo doy, siendo de Argentina, cada vez que llego al aeropuerto de Ezeiza, cuando voy a tomar un taxi para ir a Buenos Aires, elijo un taxi que sea con motor diésel. ¿Por qué? Porque todos los que no tienen motor diésel, con toda seguridad tienen una botella de este tamaño en el baúl, y eso significa que tengo que viajar hasta Buenos Aires con la valija al lado mío, en el asiento de atrás. Entonces, eso es un uso que yo veo que en Argentina se usa desde hace muchos años y en Estados Unidos jamás se originó. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención hace poco, el último grito de la moda en Estados Unidos, en calefones, es un aparato cuadradito, más o menos de este tamaño, que tiene una serpentina de cobre adentro y un quemador de gas que solamente se enciende cuando abrimos la canilla, el grifo. Cool, dice la gente, esto es verde, un calefón verde. Yo lo vi y dije, el calefón de mi abuela se ha puesto de moda. Pero bueno, una de esas cosas, digamos, a lo mejor por el desarrollo, estas nuevas tecnologías, estas viejas tecnologías están volviendo a aparecer y vamos a ver muchos más de estos usos en Estados Unidos para tratar de utilizar el exceso de gas que se va a generar. Pero no todo el mundo se ha beneficiado con el shale gas. Tenemos que este cambio a insumos livianos ha hecho de que el propileno que se genera en Estados Unidos dependa en su mayor parte, más del 60%, del proceso de refinación. Como todos ustedes sabrán, el proceso de refinación digamos, el propósito principal es producir combustibles, generar gasolina y
el propileno es uno de estos derivados que salen del proceso de gasolina, gasoil, de combustibles. Y la gasolina está teniendo también sus retos en el mercado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más vehículos eléctricos, porque ahora tenemos vehículos híbridos que funcionan un poco a gasolina, un poco eléctrico. Tenemos la participación del etanol, cada vez más el etanol se mezcla con la gasolina en proporciones más altas. En este momento un 10% del etanol va a parar a la gasolina. Y hay hasta propuestas de elevarlo al 20%. Por supuesto, la industria de refinación está totalmente opuesta a todo esto. Pero bueno, digamos que la conclusión para nuestro caso es que todos estos retos de la gasolina hacen que la producción de propileno empiece a disminuir también. En la medida que producimos menos gasolina, estamos produciendo al mismo tiempo menos propileno. Y por ello se creó la idea de las plantas, estas PDH que mencionábamos. Esta es la lista de las 8 plantas que se han planeado. Nuevamente, cuántas de ellas se van a construir es difícil de predecir en este momento, pero estimamos que por lo menos 4 o 5 pueden llegar a ser construidas en el lapso anunciado. También el shale gas ha hecho otras diferencias. Tecnologías que antes no eran viables, en este momento lo son. Aquí estamos viendo las líneas azules representan los márgenes variables de producción de propileno a partir de metano y metanol. Si vemos a la izquierda de la gráfica, en los años 2000, los márgenes generados de las líneas azules, los márgenes generados por esta tecnología de metanol a propileno, eran muy inferiores a los márgenes de una planta PDH, de hidrogenación del propano. En el año 2005, los márgenes de la planta PDH continuaron creciendo, mientras que los de metanol a propileno aún seguían bajos. Pero a partir del año 2010, con la cantidad de gas que se produce, estas nuevas plantas de metanol a propileno se ha demostrado que ofrecen mejores márgenes que la planta PDH. La única compañía que está invirtiendo en esta tecnología es BASF, realmente no por coincidencia, la mejor compañía química del mundo en términos de resultados, y que se siguen reinventando y siguen manteniendo su liderazgo con tecnología clave. Hablábamos que más que crackers de etileno, polietileno y polipropileno, también hay muchos proyectos de metanol. En Estados Unidos, la empresa Metanex está trasladando 2 fábricas, 2 empresas que funcionaban en Chile a la costa del Golfo, a Luisiana para ser más preciso, y simplemente lo están haciendo para aprovechar el hecho de que el gas en Estados Unidos es más barato. Por la ubicación de Chile en el fondo del mundo y por estar en una región donde no hay mucho gas en este momento, no era rentable para Metanex seguir operando en Chile. Muchas de estas compañías también están yendo a Estados Unidos de muchos orígenes, inclusive compañías de China, están tratando de construir una planta de metanol en Estados Unidos para aprovechar el shale gas. También hay proyectos de exportar gas. ¿Qué sucedió? Con el shale gas, la abundancia de gas hizo que el precio del gas se fuera a $2 por millón de BTU. Los proyectos de shale gas han sido calculados para tener para tener un precio de gas entre $4 y $6 por millón de BTU. En la medida que esos precios no se obtienen, ir a perforar y producir gas se transforma en una operación un poco menos rentable. Entonces, los productores de gas dicen, bueno, si empezamos a exportar gas, vamos a tener mucho más dinero que los $3.50 a $4 que en este momento el mercado en Henry Hub está pagando por el gas. Otra de las cosas que ha promovido este tipo de actividad es, por ejemplo, lo que pasó en Fukushima, en Japón. Japón ahora depende mucho de importar gas licuado porque ha perdido una gran fuente de energía con el cierre de la planta nuclear de Fukushima.
Entonces los precios de gas licuado en el mundo para exportación han subido a precios entre 13 hasta 17 dólares por millón de BTU, lo que lo hace muy atractivo a estos productores que están consiguiendo en Estados Unidos simplemente un poco menos de 4 dólares por millón de BTU. Hay solamente 2 proyectos aprobados y muchos otros a lo mejor van a ser aprobados en el futuro o no estamos seguros. Estos son los 2 proyectos que están aprobados, uno en Sabine Pass y otro en Freeport, aprobado para exportar gas licuado a países que no tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esas son las condiciones. De cualquier manera va a ser una gran exportación que tiene el potencial de empezar a levantar los precios de gas en Estados Unidos. Y obviamente por esa razón los productores petroquímicos están totalmente opuestos a este tipo de exportaciones. Ellos dicen que Estados Unidos, si exporta el gas, estaría exportando la ventaja económica que el gas les da a la industria petroquímica y por lo tanto están catalogando esta política de miope. ¿Quién va a ganar esta pulseada? No sé. Obviamente los productores de gas necesitan precios con los cuales ellos puedan trabajar y no ir a la quiebra. Hay teorías que dicen que los precios pueden subir hasta los 6, 8 dólares por millón de BTU y hay otros que dicen, bueno, en una de esas suben mucho más y se acaba el negocio para la petroquímica americana. Esto es otra discusión que está candente en este momento y vamos a ver en qué termina. ¿Qué hace el resto del mundo ante esta explosión de shale gas en Estados Unidos? Bueno, fundamentalmente las primeras cosas que hemos visto es que hay cierres de plantas, demoras, cambios en las estrategias de materia prima. En China hay muchos crackers que se han por lo menos demorado, inclusive proyectos de craqueo de nafta también que están en riesgo. China va a importar propano de Estados Unidos y metanol para las plantas de metanol a olefinas, que ellos tienen una tecnología de punta que han desarrollado ellos mismos. Normalmente los chinos tienen mucho carbón y lo utilizan y se puede dar el caso que en vez de llegar al metanol a través del gas de síntesis y del carbón, les convenga más importarlo desde Estados Unidos. En Europa se han cerrado muchas plantas ineficientes. También se planea en Europa comprar productos, materias primas en Estados Unidos, bajo la premisa de decir, bueno, si no les podemos ganar, nos unamos a ellos. En América Latina, uno de los principales efectos del shale gas ha sido que muchos proyectos anunciados en la región, en Brasil, aquí mismo en Venezuela, en Argentina, en Perú, Bolivia, se han retrasado. La gente está replanteando si es económicamente posible tener un proyecto nuevo y si va a competir realmente con este shale gas. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Una de las cosas que han pasado acá es que la planta de Dow, polietileno de baja densidad en Chile, teniendo 46.000 toneladas al año, ha sido considerada no rentable y ha sido cerrada por Dow. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Los chinos durante los últimos 10 a 15 años siempre han estado apuntando a la autosuficiencia. Sí, tuve la oportunidad de ver una gráfica mostrando la producción de etileno o la cantidad de producto importado llegando a China en un periodo de 10 años y vemos que el apetito de China por producto importado se ha ido achicando simplemente porque ellos han ido sustituyendo importaciones gradualmente. Aquí vemos cómo ha crecido la capacidad de etileno y la capacidad de producción de benceno. Y podemos apreciar que prácticamente la capacidad de producción se duplica cada 10 años. Es un incremento increíble. También este énfasis en autosuficiencia les ha llevado a hacer proyectos que muchas veces se hacen no porque den dinero, sino que se hacen porque hacen falta y terminan generando sobrecapacidad. Es el caso en este momento de productos como el ácido tereftálico purificado,
el metanol y el PVC, en los cuales China tiene en este momento un exceso muy grande. Hay otros productos intermedios como butanediol, que también están exactamente con el mismo problema, con las plantas trabajando al 50% de la capacidad. Y decíamos que tienen un gran auge todos los productos petroquímicos que salen del carbón. Este es un cronograma, digamos así, de las plantas con producción de petroquímicos basadas en carbón hasta el año 2015. Hay más de 50 proyectos, y estamos hablando, es difícil imaginarse 50 proyectos en un solo país de este metanol a olefinas y metanol a propileno. No sabemos cuántos se van a construir, pero es una cantidad muy, muy grande. ¿Por qué hace China esto? Simplemente porque de todos los recursos naturales, si comparamos las reservas de carbón con las de petróleo crudo y las de gas que China tiene, lo que más tienen es carbón. Y como es lo que más tienen, es lo que van a utilizar. Se envenene el que se envenene, los chinos van a utilizar el carbón. En Europa ha habido muchos cierres de crackers, la capacidad se ha disminuido. Lo que podemos decir al respecto es que si miramos la capacidad de estos crackers que se han anunciado para cierre, son crackers pequeños, están muy lejos de tener la capacidad de ser llamados crackers de escala mundial, que son 1 millón de toneladas. Estos son 250.000, 320.000. Por lo tanto, no son tan eficientes. Y cierran estos crackers para importar a lo mejor etano de Estados Unidos y tener una producción que sea más rentable que la que actualmente tienen. Muchas de estas plantas se han cerrado y otras están por cerrarse. Lo mismo ha pasado con el polietileno, y las plantas que se han anunciado que se cierran también siguen siendo plantas pequeñas. En el caso del polietileno, una planta llamada de capacidad mundial son entre 300.000 y 500.000 toneladas al año. Estas pequeñas plantas no se las considera eficientes, no proveen economías de escala y van a ser cerradas a corto plazo. Con todo esto tenemos que decir que hablamos de shale gas y de Estados Unidos como sinónimos, pero Estados Unidos no tiene el monopolio del shale gas en el mundo. Simplemente es el país que ha obtenido la tecnología de explotación de shale gas más rápido que los otros países. Pero el shale gas está en muchas otras partes del mundo y dependerá de cómo se desarrolle la producción de shale gas en estos otros lugares. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Vamos a tener exceso de gas en el mundo o no? ¿Se va a explotar todos estos yacimientos o no? Un lugar como Europa es mucho más sensible, digamos, a las cuestiones ambientales. A lo mejor muchos de los proyectos de shale gas no se van a poder realizar simplemente porque no se van a permitir. También sabemos que el proceso de extracción de shale gas requiere mucha agua, y hay muchos lugares padeciendo de sequías. Sin ir más lejos, el estado de Zulia, aquí en Venezuela, que ha sufrido una sequía muy importante este año. Pero en la medida que más países empiecen a producir, digamos, el panorama del shale gas en el mundo va a ir cambiando y se van, digamos, todas estas acciones, todas estas producciones se van a ir balanceando entre sí para llegar a una situación sostenible para todos. En el Medio Oriente, por ejemplo, no hay shale gas. No les importa tampoco a los árabes que no haya shale gas, porque ellos tienen gas. No tienen gas de shale, pero tienen gas de producciones convencionales o gas asociado a la producción de petróleo. Pero sucede que tienen un gas seco y agrio. O sea que sacarle el azufre a este gas les agrega un costo, y van a empezar a depender más de la refinación de nafta petroquímica y del craqueo de nafta para producir insumos más pesados, digamos así, como el propano, butano y los aromáticos. Se espera que el Medio Oriente sea un gran proveedor de aromáticos, bencenos, toluenos, silenos en el futuro. Aquí vemos que el problema de América Latina siempre ha sido la
la falta de capacidad, la falta de materias primas. Esta gráfica, lo primero que notamos es un hueco en el medio, en los cuales digamos, Chile y Colombia no tienen producción de lineales y de alta densidad. Chile acaba de perder su producción de baja densidad, de polietileno de baja densidad, y en general la región tiene una producción total de cerca de las 5 millones de toneladas al año. Y no ha habido nuevos proyectos. Digamos, proyectos ha habido muchos, no hay realización de los proyectos. Acá en Venezuela ustedes pueden saber cuántos proyectos se han aplazado. En un tiempo Braskem estuvo muy activo tratando de hacer algo con Pequiven, algo que no ha tenido éxito. Proyectos en José que están cerca, digamos, de finalizar la etapa de planeamiento, pero que hasta ahora no se han dado. El señor que habló primero de Pequiven nos dijo que hay proyectos que se van a realizar a corto plazo, apenas se consigue la financiación, lo cual es algo que muy bienvenido para todos ustedes y para la región. En Colombia, Ecopetrol siempre ha tratado de tratar de llenar sus déficits y planea un cracker en Cartagena, que tampoco ha tenido realización hasta ahora. El proyecto de Brasil de Río de Janeiro no ha llegado a consecución porque nació como un proyecto basado en nafta, del crudo de la zona presal, y ahora están negociando con Petrobras para que Petrobras les provea gas y que sea un proyecto de gas. Puede que suceda a corto plazo o no, pero todavía está en estudio. Podemos decir que el proyecto Etileno 21, que en un tiempo se lo llamaba Proyecto Fénix en México, es un proyecto muy apropiadamente llamado Fénix porque yo pienso que murió 3 o 4 veces antes de llegar al estado de hoy. En este momento se llama Etileno 21 y está programado con grandes posibilidades de abrir para la segunda mitad del 2015. El mayor elemento, digamos, de este proyecto es lo que en inglés llamamos timing. Es un proyecto que va a empezar a producir antes de que venga la invasión de producto americano para el continente. Digamos, habíamos visto que eso sucede en 2017-2018. Este proyecto sale en 2015 con una producción que América Latina necesita y mucho. Es un proyecto inteligente porque provee un cracker de etileno y plantas de alta densidad y baja densidad. Tienen un contrato de 20 años con Pemex, que no han divulgado los términos, pero se me hace que son buenos, si no Braskem no lo hubiera hecho, y posibilidad de renovarlo por 15 años más. Todos los países que tienen shale gas en América Latina van a tratar de desarrollarlo. En Argentina esto se llama Vaca Muerta, en la cuenca de Neuquén. Es el proyecto más avanzado en América Latina de shale gas. La empresa estatal YPF ha perforado ya cientos de pozos en Argentina y está intentando lograr financiación para poder generar, digamos, posibilidades de achicar su déficit energético. En este momento las compras de gas licuado en Argentina, las compras de gasolina, un poco de crudo liviano que hace falta, e inclusive fuel oil y diésel, están realmente drenando las arcas del gobierno y se necesita esta autosuficiencia. Pienso que va a suceder con este gobierno o con cualquier otro, de cualquier forma, porque prácticamente el país no tiene remedio. No explotar Vaca Muerta sería suicidio energético. Hay mucho shale gas en México también, creo que es el cuarto, tiene las cuartas reservas del mundo, está cerca de Estados Unidos, de lo que llamamos Eagle Ford en Texas. Es la cuenca de Burgos, que le llaman, también que tiene una cantidad apreciable, algo así como 400, 500 trillones de pies cúbicos de gas, cantidades muy, muy grandes que pueden realmente mejorar la situación de México, la situación energética. También hay shale gas en Brasil,
Brasil no va a abandonar obviamente su perforación offshore en la zona de pre-salt, pero deben estar considerando que esta cuenca de Paraná puede ser muy rentable y a lo mejor la del Amazonas puede también ser muy buena, pero tener costos de exploración y explotación mucho más altos. Esto puede ser algo para los próximos 10 años. Hay shale gas en Colombia, hay 3 cuencas identificadas, una de ellas está en conjunto, digamos así, compartida con Venezuela, esta cuenca de Maracaibo, y hasta ahora en el único lugar donde Ecopetrol ha hecho perforación es en el Valle de Magdalena, junto con Exxon, con Shell y con ConocoPhillips, pienso, si mal no recuerdo, han hecho algunos pozos exploratorios y la zona promete, pero todavía no hay una gran actividad de explotación. Entonces tenemos que los impulsores de la industria son muchos, pero siempre el principal ha sido el costo de la materia prima, por eso lo tenemos en este círculo en la parte de arriba. La industria petroquímica es una industria que tiene uso intensivo de capital y no de gente. Necesita gente muy especializada y muy capaz, pero fundamentalmente mucho dinero para el equipamiento. Pero la materia prima, a pesar de ser lo más importante, no es lo único que interesa. Hay que tener tecnología adecuada y si no se la tiene, se la puede licenciar. Hay que tener economías de escala. Si nuestras plantas son demasiado pequeñas, los costos se elevan. Hay que estar integrado verticalmente, el downstream con upstream, de manera tal de que se logren eficiencias mayores. Hay que tener buena logística, porque si nuestros productos no llegan al mercado, bueno, no podemos monetizar estas ventajas. Y hay que tener acceso a mercados. Les doy el ejemplo de los árabes que tenían mucho gas y mucho petróleo en el desierto, pero no tenían mercado. Entonces decidieron comprar mercado, comprando empresas en Europa, comprando empresas en Estados Unidos. En fin, no hay empresa que tenga todas estas condiciones al mismo tiempo. Y si se las obtiene después de mucho esfuerzo y sacrificio. Pero hay que partir de lo que uno tiene y progresar gradualmente. Entonces, como conclusiones, podemos decir que se vienen grandes cambios. De esto que hemos presentado, definitivamente decimos que la presencia de Estados Unidos en los mercados internacionales se va a acrecentar porque todos estos productos que están por ser producidos tienen que llegar al mercado de alguna forma. Dijimos que Estados Unidos no va a poder absorber todos estos productos, por lo tanto gran parte de la producción va a ser exportada y uno de los potenciales destinos es América Latina. Europa y Asia están adaptando y obviamente tienen que adaptar sus modelos de inversión y la forma que van a utilizar la materia prima para poder competir en este mercado global. La demanda de gas natural en Estados Unidos va a aumentar tremendamente, no solo porque el mercado va a consumir más, sino porque se va a exportar mucho más y porque muchas empresas extranjeras van a invertir en Estados Unidos para tomar ventaja del shale gas. Existe un riesgo de sobreproducción, que lo vimos para el año 2017-2018, especialmente si las economías del mundo no están bien en ese momento. Ese puede ser el momento donde haya un impacto fuerte en los precios de los polímeros. Otro riesgo fuerte para la industria petroquímica sería que hubiera una baja súbita en los precios del petróleo. Todos estos márgenes que presentamos en comparación con la producción de nafta petroquímica son buenos simplemente porque hay una disparidad muy grande entre el precio del gas y el precio del petróleo crudo. Si el petróleo crudo bajara mucho de precio, esa disparidad desaparece y la ventaja petroquímica de los productores que utilizan gas como insumo desaparece o por lo menos se achica sustancialmente. El impacto en los precios de poliolefinas del shale gas hasta el momento es absolutamente cero. ¿Por qué? Porque la producción de productos químicos en base a nafta fija los precios. El productor que tiene productos químicos en base a gas tiene un margen muy elevado, pero no le
no le da la ventaja de costo al cliente, no se la pasa al cliente. Ahora, ¿qué pasa? En el año 2017-2018, cuando venga esta ola de productos americanos, ahí puede ser que el consumidor final empiece a ver las ventajas de la competencia entre productores que utilizan gas. Y nuevamente, ¿dónde está Venezuela en todo este escenario? Podemos decir que Venezuela tiene vastos recursos minerales energéticos que son los impulsores claves de industria petroquímica y de los plásticos en general. ¿Qué no darían países como Japón, Suiza, o Costa Rica o Chile por tener los recursos energéticos que tiene Venezuela? ¿A quién le importa el shale gas si este país tiene grandes reservas de petróleo crudo, gas asociado, convencional, carbón y un complejo de refinación de primera clase en la península de Paraguaná? Entonces, la conclusión es que emulando las estrategias que hacen los distintos países del mundo que logran diferenciarse y competir, tenemos que decir que siempre hay algo que podamos hacer a partir de lo que hay, de lo que se tiene, y Venezuela tiene mucho. Y ese es el desafío para todos ustedes, para que Venezuela realice el potencial que todos nosotros sabemos que tiene. Muchas gracias.